tengo el pelo rizado, pero es que hoy me he levantado un poco Marta Escarolis. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo que... yo lancé la idea en un vídeo, no me acuerdo en cuál. Llevo un rato pensándolo, no caigo en cuál fue, da igual. La cosa es que la respuesta fue un sí, Marta, por favor, haz un vídeo de perfumes versátiles. Esos perfumes todoterreno que te puedes poner en invierno, en verano, llueva o haga sol. Te da exactamente lo mismo porque sirven prácticamente todo el año y para un montón de situaciones diferentes. O sea, lo puedes poner para salir con las amigas, para salir por la noche, porque tienes un evento por la mañana o porque simplemente te lo pones para ir a trabajar. Da igual, son perfumes que, oye, merece la pena tenerlos en el armario porque por un lado optimizas espacio, cantidad y cartera. Money, money, babies, porque al final es donde... Mejor no hablar de presupuestos en perfumes, porque entonces eso ya puede... Mejor que no. El caso, que hoy vengo a hablaros de los que son mis perfumes más versátiles. O sea, me costó un poco decidir. Mis favoritos os los dejo para el final. O sea, tengo 3 caballos de Troya que son como... geniales, o sea, es que te encajan con cualquier cosa. Y los otros me gustan, lógicamente, pero bueno, no son como esos hiper mega favoritos. En total voy a hablaros de 7 perfumes, así que nada, empezamos. Empiezo el ranking con una vieja gloria que hace unos años inundaba todas las calles y hoy en día ya es como hasta raro. Sí que es verdad que es un perfume que conoce mucha gente, pero que hoy en día no la usa tanto y eso es una gran ventaja para nosotros porque, hombre, siempre mola llevar un perfume que no lleve el de al lado, sino que te sea así un poco como especial. No es nada gourmand, entonces también está bastante alejado de la tendencia moderna, ¿no? Y sigue siendo raro. Y es el Halloween de Jesús del Pozo. ¿Y por qué es raro? Vamos a ver, perfumes de violeta hay muchos. Perfumes de violeta azucarados, el 99%. Y esa es la principal razón por la que yo siempre digo que la violeta, pues como que no me termina de convencer. Por ejemplo, en Lolita Lempicka, pues conmigo no es que se lleve muy bien, la verdad, no hacemos química. Pero aquí la violeta es una violeta muy natural, una violeta 0% azúcares. Y lo que tiene es notas verdes así que le dan un poquito como más de frescura, pero a la vez lleva notas marinas, no sé, llevaba hoja de plátano, tal. La hoja de plátano ya sé que no es marina, sería verde, mi cerebro va con un cierto retraso, lleva un poco de delay, pero bueno, me lo perdonáis, ¿verdad? Porque si no me lo perdonaréis no sé qué estaréis haciendo aquí, cuando mis vídeos muchas veces son un desastre de orden y de todo, pero bueno, así soy yo. El caso, seguimos hablando de Halloween. Respecto al uso y tal, pues es que lo que os digo, que es que hoy en día la gente ya no lo usa tanto. Sí que es verdad que yo cuando voy por la calle y me cruzo con alguien que lo lleva es como, llevas Halloween, porque es un aroma muy característico. Y es lo que os decía, es que aparte de los flankers que tiene, que hay alguno que sí que se le parece más, no es un aroma de violetas común, no es un aroma fácil de encontrar en otras marcas, tal. No sé, no, a mí siempre se me ha hecho un poco como místico, más rarillo, más tal. Y tiene un aura, este perfume, como un poquito más... No sé, tiene algo de misticismo, algo especial. La verdad que es un perfume que me gusta un montón. Lo gasté muchísimo allá por mis 15, una cosa así. Y era divino de la muerte. Lo que pasa es que en aquella época sí que es verdad que 1 de cada 3 lo llevábamos. Entonces tampoco es que fuera lo mejor. Pero bueno, respecto al rendimiento y tal, es uno de toilette, no rinde muchísimo, pero sí que es verdad que nos sirve para todo tipo de situaciones, así que sigue siendo uno de los básicos de mi armario. Y he de confesar que cuando más me gusta este perfume es en los días así como más lluviosos, ¿no? Ese tipo de días así, como un clima más húmedo, tal, no sé qué. No sé, creo que en ese momento este perfume es como, ¡buah! Brilla y es genial. Genial, genial. Continúo con la que es una fiesta embotellada. Una mezcla de champán y frutas, que son las notas principales de esta composición, y es el 212 VIP Rosé de Carolina Herrera. Por cierto, 212, 212,
212 suena un poco a ambulancias, bueno, a emergencias, mejor dicho, en plan, llama al 112, llama al 212, no sé, sí, pero vamos, que aquí cada uno lo puede decir como le dé la realísima gana. El caso es entendernos, es este, ¿vale? Es el que tiene el frasco, no es mate del todo, pero no es purpurinoso, es que luego está la versión extra, que es la que viene toda cubierta de glitter, que yo cuando la vi el año pasado pensé que era el mismo, pero en plan edición coleccionista, pero no tiene nada que ver, aquella es hiper mega dulce, o sea, aquella es una bomba rompenarices diabéticas. Ojo, cuidado con esa, esta no, esta es bastante más suave, bastante más versátil, la verdad. Ninguna de estas que os voy a enseñar son super mega bombas, porque precisamente eso no es lo que sea más versátil, no es lo que entiendo yo por versátil, pero bueno. Os hablo un poquito más. En esta lo que tenemos, ya os digo, es sobre todo esa nota de champán afrutado, que es la principal de toda la composición, o sea que si os gustan así esas notas así más afrutaditas, pero no queréis ir oliendo tipo zumito, porque hay algunas afrutadas que es que se pasan, o sea, es que es como si te hubieras tirado un bifrutas por encima. No, esto tiene ahí la chisposilla, ¿no? Esas chispitas del champán, pues es que os prometo que se le sienten, o sea, es alegre. Esta es una composición, la verdad, bastante alegre. Y luego en el fondo sí que tiene alguna nota más floral, un poquito de madera y tal, pero vamos, aquí las estrellas son esas. Así que si vivís sobre todo en temperaturas un pelín más cálidas o más templaditas todo el año, seguramente esta sea una opción muy buena. En invierno sí que es verdad que se la come un poco la baja temperatura, pero tampoco es algo que la dejes de oler. No, aquí por eso está en el ranking, si no, no estaría. Paso a una vieja conocida, no me quiero entretener demasiado con ella porque la verdad os debo de tener fritos, pero también es verdad que me habéis dejado muchos comentarios de que la habéis probado después de que he hablado de ella y que os ha encantado, entonces la verdad que, oye, me alegro, me siento un poco Celestina Perfumil, ¿no? En plan, buscando a cada pareja, a cada persona, a ver qué perfume va más, no sé, yo de verdad encantada de poder ayudaros. Y os hablo del Comme une Evidence Intense de Yves Rocher. ¿Qué más os puedo decir de esto? O sea, es mi joya low cost, o sea... ahora mismo, la última vez que la miré, me parece que estaba en 19 euros, 18 euros, más o menos, el tamaño de 50 mililitros. Y es que es una combinación de rosas con miel deliciosa. O sea, deliciosa. Sí que es verdad que esta, bueno, la uso todo el año, o sea, es un básico, es de las que más uso siempre. Y en verano sí que me la reservo para la noche, pero daos cuenta que yo vivo en un horno. En veranos normales, seguramente con menos cantidad os rinda estupendamente. Yo esta si no, por la noche. Pero si no, todo el año, es que es una maravilla de usar. Y otra que también os quiero mencionar, también hablando de un floral con un poquito más dulce, y ahora ya después me paso a los caballos de Troya, es esta de Lisa, concretamente Le Parfum, la versión Le Couture. Esta es la versión Eau de Toilette, el perfume también le tengo, pero el perfume es mucho más intenso, el perfume sí que no le veo tan versátil ni le veo tan adaptativo, no, el perfume es bastante más... pues eso, más de ocasiones más formales, tal, invierno, primavera, otoño, ok, pero verano, por ejemplo, no se me ocurriría. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esta es una composición muy sencilla que simplemente va a tener tres notas. Va a tener almendras, va a tener azahar y vainilla. Simple. O sea... de esto de decoración minimalista, pues esto sería una fragancia minimalista. No por ello, es que no por eso le puedes sacar un problema, todo lo contrario. Es una fragancia muy equilibrada. Me parece que es Francis Cosquillon el que está detrás de ella, no lo sé, igual estoy metiendo aquí la pata muchísimo, Marta de la edición que me corrija. Creo que es Francis. El caso es que aquí están todos los ingredientes súper bien balanceados. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que ni las almendras nos den bofetadas, ni el azahar se nos suba demasiado, ni mucho menos la vainilla se nos convierta en algo muy empalagoso. No, está todo muy milimetrado y eso hace que las flores nos equilibran esas notas más dulces, entonces... aunque nos la pongamos en verano, no pasa nada, o sea, la flor, el azahar se va a quedar así bien presente para que, oye, almendras, vainilla, haya paz aquí, por favor, no pelearse, tranquilidad. Y en invierno, al contrario, en invierno es la parte que le va a dar más calidez al perfume, esa parte de almendra y esa parte de vainilla son las que más se nos van a sentir. Igualmente es un aroma que la verdad que cada vez que lo uso me pone como de buen humor y es un aroma que a mí me recuerda... es que os vais a reír, a camisas, vaqueros y manoletinas.
no sé, o sea, es que yo esto lo huelo y me recuerda a eso, ¿no? A arreglarte así, pero como un look así tipo casual, tal. No sé, tampoco es que sea yo aquí la enésima maravilla hablando de looks, porque no, porque es mentira, yo soy muy cómoda en mi vida diaria. No, no es que yo vaya de punta en blanco, no. Soy de deportivas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Es así como elegante tal, pero en ese punto, en formalidad, en que te has puesto mona pues porque vas a quedar con tu chico o porque te vas a ir a tomar un café con tus amigas. Nada de super mega fancy, diamantes por aquí. No, no, no. Todo esto guay. Entonces, dadle una oportunidad. Sobre todo si os gustan así los florales blancos y queréis darle un twist así un poquito más dulce. Oye, esta combinación a mí me chifla. Y ahora sí, vamos a pasar a mis caballos de Troya, a mis 3 perfumones. ¿Estos son perfumes? Yes, los 3 son perfumes. Que son... Cada vez que me voy de viajes me suelo llevar uno de ellos, precisamente para llevar solo un frasco y no llevar 800.000. Aunque luego alguna vez me tomas de Cannes o tal, pero si me llevo frasco me llevo alguno de estos. Por cierto, me gusta lo de los de Kansas, pues sobre todo pues porque, oye, ocupa menos espacio y tal. Pero es que a mí eso de coger un frasco y hacer a mí es que eso me da la vida. Así que bueno, empiezo a hablaros de ellos. Vamos a hablar de un... lleva tiempo también por aquí. Y es el Sifiori de Giorgio Armani. Este es mi perfume Smacks. Ya lo he comentado alguna vez, la vainilla está muy presente, pero esto sería una vainilla un poquito más frutal, ¿no? Tenemos mandarina, tenemos un poquito de grosella negra, tal. Entonces le da el twist, le quita toda la seriedad del sí clásico, por eso mismo a mí me gusta muchísimo más, y es un perfume que de verdad es que cada vez que me lo pongo alguien me ha preguntado, sobre todo cuando voy con amigas que no están tan acostumbradas, mi chico el pobre le tengo frito, ya se las conocen, ¿verdad? Es genial, en verdad es genial, porque luego dice, ah, ya va a estar, yo... En fin, cosas. Pero sobre todo cuando vas así con amigas que no las ves todos los días o que cada vez que las ves llevas uno distinto y es como, madre mía, chica, ¿cuál lleva a estar? Pero, porque es que es un perfume que gusta, o sea, gusta mucho, es sencillo, tiene esa parte dulce, tiene la parte frutal, tiene un poquito de flores y me parece que llevaba jazmín, rosa, sí, jazmín sí que le lleva, el jazmín sí que se le nota en la parte media sobre todo. Entonces, volvemos a lo mismo, son perfumes bien equilibrados, balanceados, donde tenemos notas que combinan muy bien entre ellas, entonces se llevan bien y te contagian de buen rollo. A mí este perfume me parece un perfume buen rollista donde los haya. Sigo arrepintiéndome de haber cogido el de 50. Sí, me arrepiento un poco. Pero bueno, el caso, echadle un ojo a la reseña completa si queréis, pero de verdad, regalazo. Este sí que sería un regalazo, ¿sabes? De estas cosas que lo puedes regalar y a la mayoría de la gente le van a gustar. No son perfumes complicados. Y bueno, paso a este de aquí. Uno de los recién llegados, bueno, recién llegados, ya lleva 2 meses conmigo, tampoco es que seamos ya nos conocemos, ya ha surgido el cariño, fue un flechazo. Burberry Her. Oh my god. Cada vez que lo uso me gusta más, eso también he de decirlo. Aquí lo que vamos a tener es un perfume que está un poco como en la tierra de nadie. Tenemos esa combinación de frutos rojos, que es la primera vez que huelo frutos rojos sin ser súper mega empalagosos, ni ser plásticos o sintéticos, dolor de muelas. No, es que os lo estoy diciendo, estoy recordando el aroma y me estoy poniendo mala. No, 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 aquí tenemos unos frutos rojos que van a dar un poquito de acidez, un poquito de tal, pero aquí la estrella es el almizcle, señoras, señores. Marta, hablando de un perfume que le gusta con almizcle, sí, la gente cambia y la gente prueba y tampoco hay que cerrarse. Aquí es lo que os digo, tenemos esa parte, pero es que luego en el fondo también tenemos ámbar, entonces al final acaba siendo un perfumazo de los pies a la cabeza, alegre, también es verdad que es bastante alegre este perfume y que es que se puede usar todo el año. ¿Os acordáis que os dije que iba a preguntar a mi amiga Ilu que ya lo lleva tal? Efectivamente, que es que esto vale para todo. Y es que es verdad, o sea, es que yo llevo un tiempo que lo estoy usando y el cuerpo me lo pide, o sea, me da igual que esté el día más gris, más azul, más tal, el cuerpo me lo pide. Y si el cuerpo me lo pide, oye, yo le hago caso al cuerpo, que para eso es sabio. Así que, de verdad, aquí Burberry se ha lucido. O sea, de los últimos lanzamientos, Burberry tuvo una época así como un poco más clásica, ¿no? Un poco más tal. Pero es que estos últimos a mí me tienen chiflada. Por cierto, hay un nuevo flanker, no lo he probado, ya os contaré a ver qué tal. Pero, oye, tiene buena pinta. Y para coronarme,
el que sería el King de Kings. O sea, esto sería el number one entre las versatilidades de mi armario. Os he hablado alguna vez de él también. Y es de estas descatalogaciones que es que te parten el alma. Afortunadamente se puede conseguir súper fácil por internet hoy en día. O sea, tampoco es que sea difícil de encontrar, tal y cual. Y los precios todavía no es que estén disparados. O sea, este me parece que sobre los 30, 40, los 100 mililitros. Y lo vale. Burberry Brit. Esto es la reunión de las notas de las familias en amor y compañía. No sé qué acabo de decir. Esto es un batiburrillo. Aquí tenemos almendras, tenemos vainilla, tenemos lima, peonía, tenemos notas de madera, tenemos azúcar. Tenemos aquí un complot de notas que tú cuando las ves dices, pero eso pega todo junto. Que si pega, esto es una maravilla de los dioses. En invierno la parte que más se destaca es la parte de la vainilla y la almendra. Entonces le dan al perfume un toque como un poquito más crujiente, dulce, pero a la vez nada empalagoso porque todas las notas, oye, se hacen notar, ¿no? Tienen ahí como su, oye, que estamos aquí, tampoco que se nos vayan demasiado. Aquí, por ejemplo, la peonía, que es una nota que a mí me suele recordar siempre a los suavizantes de la ropa, así se nota así como muy limpio, es que es una flor muy limpia la peonía. Pues aquí no tiene ese dejo tan raruno, sino que aquí es como simplemente una flor bonita, limpia, recién arrancada, no sé, me chifla. Y en verano, es que en verano la lima se sube más, entonces queda como una tarta tipo tarta de limón, ¿no? Que el limón está muy alto, pero luego tienes la parte crujientilla de la vainilla y la almendra más bajita. Mira, no sé, a mí esto me alucina, o sea, creo que aquí Burberry hizo un perfumón y yo no sé cómo está descatalogado, o sea, no lo entiendo, señores, porque this is amazing, you're awesome. Estaba hablando de perfume. Mejor no os digo lo que hice ayer. Venga, os lo voy a contar. Ya que habéis llegado al final del vídeo, os lo voy a contar. Me va a dar vergüenza ajena. El otro día no, ayer, estaba yo hablando, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, tal, no sé qué, así de unas cuantas locas perfumiles saladísimas. Yo ahí lo dejo, pero oye, yo las quiero con locura. Bueno, pues hablando de la nota de vinilo, y yo diciendo, pues la nota de vinilo, ¿qué hice? Me fui a oler vinilos. Rolling Stones, AC/DC, Rod Stewart, yo no le saqué el olor. O sea, la perspectiva, vosotros imaginaos aquí esnifando un vinilo. Vosotros lo veis normal, yo no lo veo normal. O sea, mi parte racional dice, Marta, tú ya te has demandado. O sea, por favor, hija. No sé, en fin, cosas de locuelas. Si habéis olido un vinilo, dejad un like en este vídeo. O ya solo por curiosidad, ¿no? A ver qué narices huele el vinilo. Toque industrial, tal, poco tipo más muñeco. A mí eso no me olió nada. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Así que nada, locuelas. Yo aquí os comparto mis locuelerías y me siento normal. O sea, me siento que a vosotros os lo puedo contar. Así que no sé, es muy divertido. La verdad que estoy súper contenta de tener el canal y de contaros, ¿no? Todas estas cosas, estas locuelerías, los perfumes, tal, no sé. De verdad, o sea, os llevo aquí dentro. Y nos vemos el próximo domingo. Así que pasad buena semana y hasta otra. ¡Chao!